considerar que la planta de potencia que se ve aquí descrita bajo un ciclo Rankine ideal tiene una turbina que recibe un vapor sobrecalentado, o bueno, un vapor a una presión de 3 megapascales y 350 grados Celsius, y finalmente pues durante este proceso es condensada aquí en esta zona a una presión de 75 kilopascales, que es la que se ve acá, ¿no? Entonces nos piden que calculemos la eficiencia térmica de este ciclo. Entonces, para primeramente poder resolver esto, tenemos que saber que pues lo que nos solicitan no es más que un cálculo de eficiencia. Cuando uno le habla de eficiencia, ¿qué es lo primero que uno se imagina? ¿Qué se imagina que es eso? Se aprovechan bien todos los recursos. Ok, que se aprovechan bien los recursos. Ese es el mejor, O además, esa es la mejor definición que yo he podido escuchar hasta ahora de eso. O sea, técnicamente, pues, ella se representa con este símbolo, que es como una N, ¿vale? Entonces, lo que tú me dices es esto. Lo que yo deseo sacar del proceso relacionado a la entrada que debo como recurso invertir, ¿no? Entonces, un proceso es más eficiente si cada vez que yo, según lo que dice este concepto de acá, si yo saco más digamos que productos de ese proceso con respecto a las mismas condiciones de entrada que invierto, entre más yo saque, más eficiente soy. Esa eficiencia está en un rango que va entre 0 y 100%, ¿no? Cuando es más eficiente significa que esta eficiencia como indicador es cada vez más cercana, ¿a qué número? Al 100%, ¿no? Entonces nuestro objetivo aquí va a ser calcular a través de análisis de las corrientes cómo es el comportamiento de este proceso acoplado bajo estas condiciones que se ven aquí. Hay que primero resaltar que ese cálculo entonces sería de la siguiente manera. ¿Qué es lo que yo ingreso finalmente como recurso para que la energía de aquí salga en forma de electricidad? ¿Qué coloco? agua, Agua, muy bien. ¿Qué más? presión. Bien. ¿Cómo sale esa presión? Calor, muy bien. Esa calor sale de un recurso, ¿no? Recurso energético, que pues puede ser un combustible, que en el video anterior vimos que pues puede ser derivado de diversas zonas, ¿no? Entonces, esa sería la entrada, ¿no? El recurso que yo invierto para poder obtener electricidad. O sea que lo que yo quiero con esto al conectarlos es potencia eléctrica, ¿no? Y lo que invierto entonces sería el calor de entrada, que no es más que proveniente de la quema de un combustible en el caso de que sea un proceso químico el que esté involucrado, o la degradación de un material en el caso de que sea un proceso nuclear, o la obtención a partir de una fuente térmica en el caso de que sea geotérmica, pues que uno entierra las tuberías hasta el subsuelo y pues se obtiene esa garantía, ¿no? Listo. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. En un ciclo Rankine ideal, nosotros tenemos un proceso netamente que no ocurre en la realidad, pero que sirve como indicador para conocer qué tan factible sería al aplicar un proceso real las condiciones máximas para que se pueda obtener este proceso, este espectro ideal. Entonces, por eso es importante sacarlo de las condiciones ideales para pensar que si nosotros tenemos un proceso funcionando, ¿cómo podemos parecernos a él? Y a partir de eso, pues implementar actividades de mejora. Entonces, técnicamente hablando, pues si usted hace un diagrama TS, si aquí está la campana de saturación, él seguiría estas tendencias. Primer punto, o sea, donde entra la bomba, él entra como líquido saturado, ¿no? Entonces, en esta transición, él de forma isoentrópica, o sea, con entropía constante, sube la presión de la bomba hasta la condición de entrada a la caldera. Entonces, aquí tendría mi punto 2. En este punto 2, él sufre un calentamiento, un cambio de fase por hacer contacto en este punto 2 con el calor que ingresa del combustible y aquí sale en forma de vapor. O sea, aquí lo tengo como líquido saturado, aquí a la salida de la bomba está el líquido, pero esta vez está comprimido, claro, como le coloco más presión, ¿no? Cuando entra a la caldera, se supone que la caldera lo calienta, lo cambia de fase y lo vuelve un gas, entonces lo vuelve un vapor sobrecalentado. Se supone que cuando este vapor sobrecalentado hace contacto con la turbina se produce potencia y aquí sale una especie de mezcla, o sea, tiene algo de vapor y tiene algo de líquido saturado, ¿no? Y finalmente, pues el condensador lo que se encarga es de llevarlo nuevamente a la condición de líquido saturado para, pues cuando remueve el calor, ponerlo sobre la bomba y evidentemente repetir nuevamente el ciclo termodinámico, ¿ok? Entonces, aquí se representaría algo así, ¿no? La transición de líquido a vapor inmediatamente pasa aquí y se vuelve un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a poner aquí el punto 3, por aquí.
y cuando ingresa nuevamente a la turbina, perdón, de la turbina pasa al condensador, él nuevamente isoentrópicamente pasa a esta región. Bueno, entonces aquí nuevamente pasa al punto 1 y se cierra el ciclo. Aquí de pronto exageré un poco aquí, vamos a colocarlo más cercano. Listo, entonces se vería algo así el ciclo, ¿no? De una forma más clara. Entonces hay que comprender que la entropía, cuando se mide como una propiedad dentro de un proceso, lo que está dándome a entender es que tanto cuando digamos que atraviesa un sistema, un dispositivo de flujo permanente, busca establecer es que tanto ese equipo degrada a la calidad que tiene la corriente para producir energía o una disponibilidad de trabajo según lo que se emplee, ¿no? Entonces, aquí se modela idealmente como una condición isoentrópica para facilitar el proceso de cálculo. Entonces, netamente lo que se ve aquí es que lo que va del punto 1 a 2, que sería lo que va de por aquí, la bomba recibe electricidad y esta electricidad se transforma en energía, digamos que al eje, para comprimir el fluido que está en forma líquida a una presión mayor. Entonces, la transición que va del punto 1 a 2 se llama compresión isoentrópica. La parte que tiene que ver con el calentamiento de este fluido que está en forma líquida a vapor se le conoce como una adición de calor y iría definida en esta región de acá, de 2 a 3, y esta adición es a presión constante. Listo. La región que va de 3 a 4, que hay una expansión del gas en esta parte de la turbina, sería entonces esta zona de aquí, se le llama expansión isoentrópica. Y por último, la región que va de 4 a 1, que es un rechazo de calor, será a presión constante. Entonces ahora vamos a definir los estados termodinámicos. Comprendamos lo siguiente. Esta línea que voy a pasar de aquí de forma imaginaria es para aclarar algo. La región que va de 2 a 3, o sea, esta parte de acá, está la región de alta presión, ¿ok? Y la parte que va aquí debajo de esta línea imaginaria, o sea, 4 a 1, es la de baja presión. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Región de alta, región de baja presión. De 4 a 2. Bueno, vamos a ver qué tan negativo se vuelve. Listo. Vamos ahora a especificar los estados. Cuando yo pinté este diagrama TS, miren que esto está aquí sobre la línea de saturación, del líquido saturado. Si el punto 1 está en esta región, significa que ese punto como tal es una región de líquido saturado. Estado 1, vamos a colocar aquí, estado 1, tiene una presión de 75, según lo que ve aquí, 75 kilopascales, ¿no? Y se encuentra como líquido saturado. Si yo les pido que calculemos aquí la entalpía que tendría esta sustancia bajo esta condición termodinámica y el volumen específico, ¿qué debemos hacer? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no? Vamos a las tablas de vapor. Entonces, para ese caso particular, nos remitimos precisamente a las propiedades del líquido saturado para esta presión. O sea, tenemos que buscar la tabla de vapor para presiones, ¿no? En este caso estamos hablando de agua. Recuerden que esto se trabaja con agua en este caso. Cuando trabajamos con altas temperaturas, digamos que focos de temperatura alto, se usan otras sustancias como líquido de trabajo. Usan potasio, sodio, mercurio y lo hacen circular sobre pues, estas líneas, ¿no? Pero son ya para aplicaciones muy especiales como la generación de energía con concentradores solares, en fin, entre otras cosas. Entonces, este caso de aquí, la entalpía que tiene el punto 1 va a ser tomada como la entalpía de líquido saturado a la presión de 75 kilopascales, ¿ok? Esa entalpía sería aquí definida de la siguiente manera. Vamos aquí al agua, a la temperatura, tabla de temperatura de agua saturada. Vamos a buscar esta misma tabla, pero en vez que diga tabla de temperatura, diga tabla de presiones, ¿listo? Entonces vamos aquí a esta región y miren que yo la encontré aquí, es la tabla A5 del libro de Sengel. Tabla de presiones. Vapor y agua saturada. Sí, busca la de presiones. Sabemos que la de presiones porque la primera columna que tiene esta tabla arranca con esa presión, es digamos que con esa propiedad intensiva. Listo. ¿Qué presión era la que teníamos en el proceso? 75, ¿no? Entonces es esta de aquí, ¿no? Entonces si usted busca, primero fijémonos en el volumen específico. Cuando les digo que nos concentremos como líquido saturado, es todo aquello que diga estas de acá. Esa. Sí, tal cual. Listo. Vamos a definir el líquido, la propiedad de volumen específico al líquido saturado para el agua a 75 kilopascales. En este caso, ese valor es igual a esto que está aquí, ¿no? 0.01037 metros cúbicos por kilo. ¿Listo?
Entonces eso será lo que voy a colocar aquí. 0.01037 metros cúbicos por kilogramo. Dejé de último la de entalpía para que veamos cómo se calcula en este caso. Así como hicimos en la situación del volumen específico, tenemos que concentrarnos ahora en entalpía, pero fíjense que vamos a trabajar es con líquido saturado, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene aquí? Según lo que se ve acá, ¿qué valor dice? Es donde se intercruzan estas dos, ¿no? Para 75 kilopascales, la entalpía de líquido saturado es 384,44. Muy bien. Entonces ya tendría ahí por lo menos esas dos propiedades definidas. Veamos, ¿qué tal si miramos el estado 2?